Les estaré contando nuevamente, más bien, te estaré contando nuevamente la siguiente versión, ¿verdad? De mi vida. Bienvenidos sean a un capítulo más de esta sección llamada Momentos de Fe. El versículo del día de hoy es en Judas, en el versículo número 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Soy Mariana Hernández y comenzamos. El día de hoy nos acompaña un hermano de nuestra congregación, al cual es un siervo de Dios que ha visto crecer poco a poco pues nuestra iglesia. Él es un seguidor de Jesús al cual admiramos demasiado. Bueno, en lo personal yo admiro demasiado. Él es nuestro hermano Fray. Hermano Fray, ¿cómo está? Bienvenido a nuestra sección. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Dios le bendiga. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me siento muy contento al recibir su invitación en esta transmisión que ahorita vamos a estar grabando y esperemos que el público, ¿verdad? Pueda escuchar esta transmisión. Estamos agradecidos porque se ha tomado el tiempo de acompañarnos en este capítulo. Pues como usted sabe, ¿verdad? En todo este tiempo de estos capítulos que se han subido a las redes sociales, pues hemos hablado de un poco sobre lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Esperamos y pues, bueno, creo que usted ya ha visto más o menos la dinámica de estos capítulos, ¿verdad? Y esperemos y pues pueda darle un mensaje a todas esas personas que nos ven a través de las pantallas. Ándale. Pues gracias por cederme la palabra. Nuevamente me presento, soy el hermano Fray. Soy congregante de la iglesia Maranata aquí en el municipio de Salinas Victoria. Nuestra colonia es Los Pilares. Mire, Mariana, creo que la iglesia este año, creo que en el mes de julio, fue que celebramos 11 años, ¿verdad? Que cumple, ¿verdad? El aniversario de nuestra iglesia. De los 11 años que lleva la iglesia, creo que yo soy participante o testigo, congregante más bien podríamos decir, como 8 años, no miento, como 9 años aproximadamente perteneciendo a esta iglesia. Entonces yo he visto un poco de cómo se ha ido desarrollando, cómo se ha ido preparando, cómo se ha ido capacitando, ¿verdad? Entonces, y pues la entrevista yo creo que el día de hoy es hacia mi persona, ¿verdad? Sobre mi vida. Mire, Mariana, yo estoy muy contento, muy feliz, porque puedo decir que Dios me alcanzó en el momento preciso de mi vida, de mi existencia, podríamos llamar. Le cuento rápidamente que yo no soy de cuna cristiana. Mi familia pertenece todavía aún lo que viene siendo la Iglesia Universal, ¿verdad? Entonces, con el paso de los años, yo crecí formando parte de esa iglesia. Y podríamos decir que a los 12 años aproximadamente, no miento, creo que a los 13 años, porque iba yo saliendo de la secundaria, fue que Dios empezó a transformar mi vida. Le cuento un poco de mi historia. Mire, fíjese. Yo empecé a practicar, a caer en un vicio a temprana edad, a los 12 añitos, a los 12 años de mi vida, por familiares también que practicaban mucho el pecado, porque lamentablemente de donde yo soy originario, yo soy del estado de Chiapas, ¿verdad? En una colonia que se llama Álvaro Obregón, y en esa localidad aún el evangelio no ha llegado prácticamente, podríamos decir, en aquellos tiempos. Entonces, y todo el pueblo pues se guiaban por costumbres, usos y costumbres, ¿verdad? Sí.
y en donde también, a pesar de que son localidades muy lejanas, no está exento de vicios. Y lo que más, y hasta en la actualidad, lo que más puedo percibir es el alcoholismo, la drogadicción. Entonces, y es una gran tristeza, ¿verdad?, cuando vemos que aún están siendo atacados, ¿verdad?, por todas las artimañas del enemigo. Entonces a los 12 años yo empecé a probar lo que viene siendo el alcohol, ¿sí? En un primer término, ¿verdad?, mis familiares me decían, en los meses de diciembre es cuando se juntan todos y comienzan a bailar, a tomar. Entonces yo, como un niñito, yo llegaba a ver, y al principio me decían: Fray, tú no tomes, Fray, esto no es para ti, tú estás muy pequeño, si quieres sírvete una coca o tráeme, o yo como meserito, ¿verdad? En aquel lugar. Sí. Entonces, pero no sé cómo fue que la curiosidad, ¿verdad?, de un niño, pues deja, comiendo, pruebo un vasito. Entonces empecé a tomar, y desde ahí probé el alcohol, y al siguiente día mi madre se enteró, me llamó la atención, pero no fue suficiente esa llamada de atención. Entonces continué practicando lo que viene siendo de probar el alcohol, y así y comencé en el camino de probar lo que viene siendo el alcohol, las fiestas, el baile, la borrachera. Empecé yo a perder el sentido común, ¿ve? Cuando uno toma demasiado alcohol, pues pierde el razonamiento, la existencia de uno. Entonces yo empecé a probar eso. Entonces yo me quedaba tirado así en un río, con los amigos íbamos a los bailes, y yo me perdía, yo no sabía nada de mí hasta el siguiente día. Entonces puedo entender hasta el día de hoy que yo estaba siendo encaminado en un mundo de pecado, de maldad, ¿verdad? Si hubieras continuado con ese vicio, Mariana, pues yo no sé dónde estaría ahorita, no sé si todavía estuviera vivo, no sé si tendría familia, no sé si yo estaría aquí en esta congregación, ¿verdad? Pero y también te comento, yo vengo de una familia disfuncional. Mis padres se separaron. Mi papá me abandonó, ¿verdad?, cuando yo tenía, creo que 3 años. Yo soy el último de los 4 hermanos. Mis 3 hermanos se fueron a vivir con mi papá, sí, porque mi papá también fue alcohólico. Entonces mi mamá se queda en la colonia, y yo voy con mi mamá por ser pequeño, ¿verdad?, porque necesitaba de más cuidado, vaya. Entonces, y empezamos a sufrir bastante en aquella localidad. Haz de cuenta que en Obregón, que es el nombre de mi comunidad, se quedó mi mamá, y mi papá se fue a la ciudad. Fue a la ciudad con mis 3 hermanos, según él, para darles una mejor vida, un mejor futuro, que querían que fueran profesionales. Ese es el anhelo de todo padre, ¿verdad?, que los hijos sean alguien en la vida. Entonces, y lamentablemente no fue así. Entonces, cuando yo me quedo con mamá, y yo empiezo a sufrir con mi mamá en ese pueblo, mi mamá no tenía casa, tenía hermanos, tenía familiares. Entonces durábamos 15 días, un mes en casa de una tía, y después en casa de una prima, y después así sucesivamente, sufriendo, ¿verdad? Entonces, pero ahí el problema era yo, ¿verdad? Porque mi mamá, si no me tuviera a mí, a lo mejor ella pudo haber ido a trabajar, a salir adelante, o ¿cómo se dice? Hecho su vida nuevamente con otra persona. Entonces,
Pero gracias a Dios de que a pesar de todo lo que pasamos, un peregrinaje, ¿verdad? De todo, éramos muy despreciados. Yo fui despreciado, ¿verdad? De la sociedad. Entonces, y apareció un buen hombre, ¿verdad? Que hoy actualmente es mi padrastro. Entonces, nuevamente mi mamá se casó con esa persona y fue que logramos estabilizarnos como familia. Y podríamos decir que mi mamá comenzó a vivir ya una vida normal, ¿verdad? Pero aún así, por no ser hijo de mi padrastro, de su actual esposo de mi mamá, pues aún así yo no era bien visto en la sociedad, ¿verdad? Y por ser varón, porque en aquellos tiempos decían, ¿verdad? ¿No? De que pues esta persona va a hacer algún daño en esta colonia, no era yo bien visto. Y con el paso del tiempo, pues, o sea, a pesar de que uno tenga familia, tenga todo lo que uno requiere, pero si no está Cristo, si no está Dios en nuestra vida, en nuestra familia, es imposible vivir en paz. Ahora entiendo que Dios necesitamos como el centro de nuestra familia. Amén. Entonces, ya formamos una familia de nuevo. Ya tenía yo un padrastro, una mamá. Mis hermanos seguían allá con mi papá en la ciudad, yo sin saber nada. Entonces, y a mi mamá algún día va a ver este video, y no la reprocho, pero cuando estábamos pasando esos momentos difíciles, toda la gente, los familiares, me hablaban muy mal de mi papá. Me decían de que, mira, tu papá hizo esto, tu papá hizo aquello, no te quiso, quemó, rompió tus papeles, te odiaba tu papá. Entonces me empezaron a meter eso en la mente y empezó a crecer en mí un odio, un coraje, una venganza. Lo que un jovencito comienza a pensar es de que cuando yo sea grande, voy a buscar a mi papá y voy a hacer que pague todo lo que me hizo y lo que le hizo a mi mamá. Entonces yo crecí con esa mentalidad. Y en todo este tiempo de lo que te estoy platicando, no estaba Dios conmigo. A pesar de que profesábamos una religión, una creencia, pero en sí Dios no había transformado mi vida, mi corazón. Entonces, y comencé a maltratar ahora a mi mamá. Comencé a maltratar a mi mamá, a regañarla, yo a quererme ser como un rey en la casa. ¿Sí? Entonces, empecé a tener una conducta anormal, de manera que empezaba yo a cargar una navaja. Cargué una navaja y iba. Y un día le reclamé a mi mamá porque el enemigo me hizo sentir así como miserable, como que mi vida no valiera absolutamente nada. Entonces hay un episodio en donde siempre recuerdo eso y yo creo que nunca lo voy a olvidar y mi mamá también lo recuerda. Ese fue muy fuerte. Una tarde yo llegué a mi casa pidiendo alimento y no había alimento en la casa. Entonces, y mi mamá, ¿verdad? Decía, ahorita te consigo algo, ahorita preparo lo que tú quieres, hijo. Y yo me encendí y agarré la navaja que yo traía y se lo puse a mi mamá. Y mi mamá, me acuerdo que estaba desgranando maíz. Tenía su vasija así, desgranando su maíz. Entonces yo le puse la navaja, mamá, quítame la vida. Córtame. Yo quería morirme. Porque yo le dije, ¿por qué me trajiste al mundo si yo no tengo nada? O sea, todos mis pensamientos eran de muerte, de suicidio, de venganza, por todo. Entonces, ese fue el maltrato más fuerte que puedo decir que le hacía a mi mamá, ¿verdad? Que yo recuerdo, ¿verdad? Y entonces, y mi mamá no tomó el cuchillo, se lo aventé, me acuerdo, y mi mamá comenzó a llorar, amargamente comenzó a llorar. Y yo me salí, y yo me fui con los amigos, levantándome el cuello, ¿verdad? De que yo soy una persona
fuerte, ¿verdad? Y no había paz en mi corazón. Y mi padrastro pues no se metía tanto en disciplinarme o en arreglar mi conducta, por lo mismo que pues yo creo que había cierta distancia por yo no ser su hijo directo, ¿verdad? Entonces, pero sí puedo decir que fue un buen hombre, ¿verdad? Y mi mamá, una mujer muy valiente también, luchona. Entonces, y de todo lo que hice en ese tiempo me acuerdo que terminé la secundaria y dije, pues ahora voy a Tabasco, voy a prosperar a Tabasco, y fui a Villahermosa, Tabasco, a trabajar. Duré creo ahí 15 días y trabajé ahí como ayudante de albañil, ¿verdad? Trabajé como ayudante de albañil, y yo recuerdo muy bien. Estamos hablando que esto es sin conocer a Cristo todavía, pero fíjese cómo Dios empezó a preparar mi camino. Entonces fui a trabajar a Tabasco, a Villahermosa, Tabasco, y ahí sentí que no era yo independiente. Yo no sabía lavar mi ropa, ¿sí? Yo no sabía ni preparar mi comida. Entonces sabemos que cuando alguien llega a la ciudad por primera vez, batalla. Y más aún que yo no tenía familiares directos en ese lugar. Yo fui solo con un amigo, ¿verdad? Entonces, al estar trabajando, fíjese algo muy curioso. Yo no sabía ni de Dios, ni del Espíritu Santo, ni la presencia, ni nada. O sea, estaba yo a ciegas. Entonces, al estar trabajando, yo me acuerdo con la pala, y Dios me empezó a proyectar la imagen de mi mamá cuando estaba llorando, desgranando maíz y llorando. Y yo ahí obligando que agarrara la navaja, el cuchillo, para que me quitara la vida. Entonces, como 7, 8 veces empezó Dios a proyectarme esa imagen, esa escena, como que diciendo, hijo, te estás pasando, ¿verdad? Sí. O sea, si no te corriges, voy a tomar cartas en el asunto. Entonces yo entendí que esa proyección, ese episodio era algo de Dios. Dios como que me quería hacer sentir algo. Pero y sí, Dios consiguió a que yo me arrepintiera. Entonces, de manera que no se me borraban esas imágenes de mi mamá. Entonces, Dios me hizo sentir que era necesario que regresara a mi casa y pidiera perdón a mi mamá. Fíjate, entonces aguanté, creo que estando así como 2 semanas, ¿sí? 2 semanas, y regreso a mi casa. No sé qué pasó en ese trayecto, ahora sí sé, ¿va? Pero en ese momento no supe qué sucedió. Entonces yo llegué a mi casa, llegué corriendo y busqué a mi mamá. Mamá. Y entonces, ¿qué pasó, hijo? La primera vez que yo le pedí perdón a mi mamá por tantos maltratos. Y yo creo que hoy en día hay muchos hijos o hijas que se portan de esa manera con sus papás, con su mamá, cuando llegan a los lugares en sus casas, ¿va? Porque es sin ofender, ¿va? Nuestras mamás o papás de los que están en las comunidades son personas humildes, vaya. Entonces yo llegué con mi mamá corriendo y le dije, mamá, perdóname, mamá, es que Dios me hizo ver esta imagen. Yo estaba trabajando allá, pero Dios empecé yo a recordar lo que pasó esta semana, ¿se acuerdan? No, sí. Pero algo que me gustó de mi mamá, o de todas las mamás, ¿verdad? que hacen, es de que no tenía rencor. Me dijo, hijo, yo te perdono, hijo. Y yo me acuerdo que en ese tiempo aún no conocía de Dios, vuelvo a repetir. Yo me acuerdo que en ese momento yo hice una promesa con Dios y con mi mamá. Hasta el día de hoy lo estoy tratando de cumplir. Yo le hice una promesa a mi mamá, le dije, mamá, fíjese, mira, es la primera y la última vez que yo te falto el respeto de esta manera.
No voy a permitir, ni yo lo voy a hacer, ni yo voy a permitir que nadie más te haga daño. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, yo les he recalcado a mis hermanos que llegan, no me le falten el respeto a mi mamá. ¿Sí? Si yo no lo hago, menos ustedes lo vayan a hacer, porque yo tengo con mi padrastro, yo tengo otros 2 hermanos, ¿sí? Una hermana y un hermano. Entonces yo les he dicho, no me le falten el respeto a mamá. Entonces ahora veo como a mi mamá como una persona que es muy valiosa para mí. Entonces, pasando en este episodio, ¿verdad? Yo creo que en esa etapa ya Dios estaba transformando mi vida, yo sin darme cuenta, sin saber. Vaya, entonces pasa esto, salgo de la secundaria, me reconcilio con mamá, le pido perdón, me sentí sin cargas, sin culpas, sentí que ese tiempo Dios obró en mi corazón como algo inexplicable, vaya. Entonces yo me regreso nuevamente a trabajar a Villahermosa, me regreso nuevamente a trabajar ahí y comencé a ver también que la situación era muy difícil. Teniendo la escolaridad, ¿sí? Secundaria, pues no consigues casi nada. Entonces me puse a reflexionar, a examinar mi vida, dije, si sigo trabajando de esta manera, nunca voy a progresar, no voy a salir adelante. No menosprecio los trabajos, ¿verdad? Hay trabajos muy, muy buenos, hay trabajos humildes, ¿verdad? No estoy despreciando ningún trabajo, pero en mi persona yo empecé a examinar, si sigo así trabajando, no voy a alcanzar lo que yo quiero, porque yo puedo reconocer que en mi niñez a mí me faltaron bastantes cosas, me faltaron bicicleta, como yo anhelaba en mi corazón, ¿verdad? Un carrito, me hizo falta un hermano, una hermana, y yo tenía, pero no estaban en ese momento, ¿verdad? Me hizo bastante falta. Entonces, examinando, analizando mi situación, pero yo creo que el Espíritu Santo estaba obrando en mi mente, yo sin saber, y tampoco no puedo descartar de que mi mamá estaba orando, ¿verdad? Entonces, y lo que se me ocurrió fue esto, de que mi papá está en aquella ciudad, pues tienen una casa, ahí están mis hermanos. Entonces, de Tabasco, dije, voy a ir con mi papá. Voy a ir a estudiar para terminar la preparatoria. Sí, terminando la preparatoria, yo creo que ya voy a poder conseguir un mejor trabajo. Entonces yo me regreso nuevamente con mi mamá, le digo, mamá, voy a ir allá con mi papá, ¿cómo ves? Y mi mamá me vio ya como una persona transformada, ¿va? Hablando así bien, y mi mamá no dudó, sí, hijo, ve, pero fíjate que no nos olvides, no me vayas a olvidar. Me decía, va, de que acuérdate todo lo que vivimos desde tu niñez, va, porque éramos demasiado pobres, va. Sí. Yo me acuerdo que yo creo que sí se acuerda mi padrastro. Yo no tenía calcetín, entonces yo ponía las calcetas de mi padrastro y me quedaban hasta acá en la rodilla, y así iba yo en la escuela. ¿Sí? Entonces me decía mi mamá, no nos olvides, pero ve con tu padre, pórtate bien. Entonces fui con mi papá y no supe en qué momento se me quitó el odio, la venganza, el rencor que traía yo hacia mi papá. Pero para sorpresa mía, es de que llego en la casa de mi papá y me dice, hijo, Dios te bendiga. Yo nunca lo había visto a mi papá. Yo conocí a mi papá a los 14 años o 15 años aproximadamente, porque yo perdí un año de pasar de secundaria a la preparatoria, perdí un año. Entonces sí, tenía yo como unos 14 o 15, yo creo, y fue que conocí a mi papá. Pero mi impresión es de que él ya no era alcohólico, él era cristiano. Sí, ya era cristiano evangélico. Sí, entonces
cuando veo que mi papá cambió, yo llegué con la noticia a mi mamá, ¿va? Mamá, fíjate que mi papá es... Yo no sabía las denominaciones, yo no conocía. Creo que hasta el día de hoy ahí en mi pueblo no saben todavía. Bueno, mi mamá, ¿va? Pero mi mamá me decía, es que tu papá es testigo de Jehová, me decía. Pero no, mi papá era pentecostés. Entonces, conozco a mi papá y descubro que ya era cristiano. Ya no era como mi mamá me lo platicó, ¿va? Entonces, fue que ahí comienzo yo con las instrucciones. Dios me empieza a sentir ciertas dudas acerca de la iglesia que yo profesaba, de la religión que yo profesaba. Entonces, todas las dudas que Dios me hacía sentir, yo iba con mi papá y le preguntaba, oye, papá, ¿por qué acá nosotros practicamos esto? ¿Por qué aquí no? Entonces, mi papá me empezó a hablar de la palabra de Dios a la luz de la Biblia. Y de ahí sentí como Dios me iba abriendo la mentalidad, la mente más bien, acerca del cristianismo. Entonces, y recuerdo muy bien que esto fue como que una preparación, vaya, porque para cambiarte de una religión a otra es muy difícil, no es fácil cuando son lugares donde te conocen, donde son lugares donde tal vez tu generación ha practicado desde años atrás, siglos podríamos decir. Entonces, recuerdo que empecé yo a tener muchas dudas y a ser instruido, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que comencé a hacer? Comencé todo lo que yo le preguntaba a mi papá, comenzaba a decirle a mi mamá. Oye, fíjate que mi papá me dijo esto y si tiene razón, es esto. Entonces, y así, porque yo me acuerdo que iba cada mes o cada 15 días hacia mi casa. No sé si hay otra pregunta o le sigo contando. ¿Sigo contando? Contando. Bueno, no se vaya a dormir con la plática. No, así entonces, comienzo yo a entenderle un poco a la Biblia. Entonces mi mamá empezó a ver una transformación aún más, sí, en mi vida, porque en un primer momento podríamos decir que mi mamá vio un cambio de conducta, ¿va? De que es un buen niño, es un buen hombre, ¿va? Un cambio. Pero ahora estaba viendo otra etapa de cambio, que es de que, oye, mi hijo ahora está predicándome. ¿Cómo es posible, va, que él me está hablando de Dios? Y me imagino que hacía una comparativa con los de mis compañeros de ese mismo pueblo, ¿verdad? Que no te hablaban de Dios, te hablaban pura grosería y todo eso. Entonces, mi mamá pues empezó a ver ese cambio. Oye, ¿cómo está esto, va? Entonces, lejos, pues sí hubo una advertencia ahí de parte de mi mamá, ¿verdad? Y esperemos que no se enoje, ¿va? Porque me decía, hijo, no te vayas a convertir a ellos, ¿va? Tú escúchalos, pero tú vamos a seguir aquí en nuestra religión. No, claro que sí, mamá. Entonces yo fingía que sí, ¿va? Pero me estaba llamando más la atención de lo que hoy profesamos, que es el cristianismo. Entonces comienzo yo a instruir a mi mamá. Mi papá me comienza a adoctrinar, podríamos decir, a preparar, porque yo decía, oye, voy a ir nuevamente allá, ¿qué digo si vienen mis amigos? Entonces me recitaban unos textos bíblicos, por ejemplo, lo que leímos el jueves pasado, Salmo 115, acerca de los ídolos, ¿verdad? Me decía, mira, puedes decirle a tu mamá esto, ¿verdad? De que los ídolos miran, pero no ven, tienen orejas, pero oídos, pero no oyen, tienen manos, pero no palpan, confía solo en Dios. Dile, mira, aquí está en la Biblia. Y en el Éxodo 20, ¿va? Donde vienen los 10 mandamientos, aquí dice, no adorarás otro Dios que no sea Jehová. Entonces empecé yo a instruirme y luego algo que todo joven pasa es de que cuando uno comienza a caminar con Cristo, somos la burla de todos. Entonces los jóvenes de mi época empezaron a burlarse de mí.
Y mi papá me hablaba de un texto bíblico que es Romanos 12:21. Dice que venzamos el mal haciendo el bien. La palabra dice, no seas vencido de lo malo, más bien vence el mal con el bien. Entonces, ¿cuál es el bien? Me decía mi papá, tú te vas a portar bien, tú no vas a contestar como ellos. Y sí, efectivamente, mire, yo tenía muchos amigos cuando yo tomaba, cuando yo me drogaba. No, hombre, tenía bastantes amigos. Estaba rodeado ahí de primos, sobrinos, tíos y todo, me admiraban. Entonces, y cuando se enteran que yo ya estaba yo conociendo, cambiándome más bien, sí, siendo transformados, todos esos amigos se empezaron a alejar y me quedé solito. En mi pueblo se acostumbran mucho de que todos los días a las 5 de la tarde, todos los jóvenes, adultos, todos de diferentes edades, salimos a caminar ahí en el parque. Podríamos decir un parquecito, ¿va? Había un lugar muy bonito donde toda la gente llegaba y nos admirábamos unos con los otros, podríamos decir. Entonces, y yo salía solito, estaba sentadito así en una piedra, y llegaba a las 7 de la noche, ya me voy para la casa, y luego y así sucesivamente. Y fíjese que en un principio me ofrecían mucho lo que viene siendo el alcohol. Fray, toma, Fray, otra vez, Fray, vente acá. Y yo empecé a agarrarme de la mano de Dios, ¿verdad? Empecé podríamos decir, a escudarme, ¿verdad?, en la presencia de Dios y a esconderme en la mano de Dios, podríamos decir, ¿va?, para no caer en eso. Entonces, y sí, y cuando los meses de diciembre son los meses que más hay alcohol, hay baile, hay ambiente. Entonces, cuando yo llegaba el mes de diciembre, yo oraba antes de llegar ahí. Decía, Señor, no me vayas a soltar, ¿va? Yo no quiero tomar. Y empecé a vencer eso. Empecé a vencer esa tentación. O sea, ahora puedo entender que cuando Dios quiere transformarte, no solamente es orar, sino que también actuar, nosotros poner de nuestra parte. Entonces yo me acuerdo que sí, y los amigos empezaron a alejar. Ahorita ya no me ofrecen, porque ya saben que no les voy a aceptar, ¿va? Nada más, ya me saludan de lejitos, nada más, Fray, así nomás, y, qué bueno que viniste. Ya no me dicen de que, vamos otra vez en el ambiente. Ya la gente me respeta, ¿va? Y yo sé que ellos ven un cambio, han visto un cambio, una transformación en mi vida. Entonces, y ya de ahí más adelante acepto a Cristo en mi corazón, ¿va? En donde siento el bautismo del Espíritu Santo. Ahora yo digo, Señor, realmente tú existes. Ahora dejo de ser de la Iglesia Universal, quiero ahora formar parte de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y así empecé a caminar, y algo, no sé si me vayas a preguntar, algo que me ha impactado mi vida. Fíjate que en mi pueblo, hasta el día de hoy, hay mucha brujería, ¿sí? Mucha brujería. Entonces, y muchas personas que también se dedican según a ayudar a la gente, ¿va? Los curanderos, vaya. Entonces, estando yo en el proceso de transformación, yo me acuerdo que me empezó a dar una enfermedad en el estómago. Sí, que me crecía el estómago, había mucha debilidad, y eso me daba cada tarde, creo que estuve así como 1 mes, 2 meses. Entonces, y mi mamá creía todavía en los curanderos, ¿verdad? Y me llevó ahí y me dijeron, mira, tienes esto y esto y esto y esto y esto, aquello. Entonces, cuando yo conocí de Dios,
cuando mi papá me estaba instruyendo, me dijo, ¿sabe qué, hijo? Eso ya no debes de practicar, ya no debes de hacer eso, porque eso ya es pecado delante de Dios. Sí. Confía en el Señor y Él te va a ayudar. Entonces, cuando afirmo mi fe, y Dios me quita ese mal. Sí, Dios me quita ese mal hasta el día de hoy. Entonces, y yo le testifico a mi mamá, oye, ¿se acuerda que yo tenía ese problema? Sí. Bueno, pero le pedí a Dios, afirmé mi fe, le pedí a Dios que me sanara y hoy me ha sanado. Entonces, mi mamá ha visto la gloria de Dios a través de mí, ¿verdad? Cómo Dios me ha transformado. Y ahorita mi mamá todavía no se afirman bien en el camino, ¿verdad? Porque es muy difícil ahí donde yo estoy, pero sí invito a que tomen esa decisión también algún día. Sí. Porque esto nos beneficia a todos, ¿va? Yo me siento muy bendecido de parte de Dios. Comienzo yo a afirmar mi fe, a afirmar, a estar convencido de que Dios era real, de que Dios lo que transforma en nuestra vida es nuestra mente y en nuestro espíritu, ¿verdad? Y que Él hace un cambio impresionante en nuestras vidas. Entonces, y de ahí llega un momento en donde termino la preparatoria. Termino la preparatoria y es donde entra otro reto en mi vida, ¿verdad? De que me había yo afirmado muy bien en ese tiempo porque mi papá estaba también ahí alimentándome con la palabra, y después comencé a congregarme en una iglesia cristiana, ya como congregante, ¿verdad? Y hace algunos días, creo que yo comenté brevemente de que al estar en esa congregación, en aquel lugar ahí en Chiapas, yo miraba cómo los jóvenes cantaban, tocaban y así, y en mi espíritu, en mí también como que tenía yo ganas, ¿verdad? Así como me platicas, ¿verdad? De que sí me gusta cantar, pero me da pena, no me atrevo, ¿verdad? Sí. Entonces, y yo estaba en esa misma situación y decía, yo quiero cantar algún día, ojalá que me escuchen cuando yo estoy cantando con la congregación, ¿verdad? Pero no se dio la oportunidad. Y yo decía, ¿verdad? Hace unos días, tal vez Dios tenía algo para mí. Y sí, ¿verdad? Entonces, termino yo la preparatoria y mi papá me dice, hijo, quédate a trabajar aquí o vete a buscar un trabajo en donde vas a estar bien, ¿verdad? Donde no vayas a ser contaminado nuevamente, atraído nuevamente por el pecado, por todo esto. Entonces, y me dice de que pues es muy difícil en el camino, ¿verdad? Prácticamente me dice, tú tienes que poner a prueba todo lo que has aprendido, vivirlo. Entonces yo me sentía muy fortalecido y yo me conseguí un trabajo, ¿verdad? Un trabajo en las Fuerzas Armadas. Yo estuve 8 años ahí y antes de ingresar, ¿verdad? Mi papá no estaba de acuerdo. Mi papá decía, no, hijo, no te metas ahí. Entonces, como me sentía tan fortalecido en ese tiempo, yo le decía, y decía eso de que no seas vencido de lo malo, vence el mal con el bien, y yo lo traía en las venas, ¿verdad? En el corazón impregnado. Yo decía, papá, no, de hecho, yo siento que Dios me quiere llevar en esos lugares para yo también ser luz con aquellas personas. Y mi papá me dice, no, hijo, es que te estás precipitando, no, yo siento que no es lo correcto. Y me metí, y dicho y hecho, como dijo mi papá, ¿verdad? De que voy a ser vencido, ¿verdad? Porque no estaba tan preparado, ¿verdad? Como debería de ser. Y sí, a los 2 meses comienzo nuevamente a caer, ¿verdad? En el pecado, a caer en el vicio,
¿sí? Porque en ese ambiente se mueven demasiadas, podríamos decir, mucha tentación, mucho ambiente de nuevo, ¿va? O sea, prácticamente yo fui a tentar a Dios, vaya, o sea, ya sabiendo que posiblemente no iba a poder, ¿va? Porque hay un dicho que dice, ¿va? Si no, tú no puedes con la tentación, mejor huye. Yo llego ahí y caigo nuevamente, así de tropiezo. Cuando reacciono a mi papá, le hablé a mi papá después de los 3 meses y ya le dije, papá, otra vez, no pude. Y porque yo no estaba bien, como dice la Biblia, ¿verdad? Yo no estaba tomando todavía comida sólida, ¿va? O sea, no estaba preparado, vaya. Entonces comienzo a practicar el pecado nuevamente y estando en ese medio, conozco a mi esposa, ¿va? Mi esposa con la que estoy viviendo, y ese es otro tema muy largo también. Te estaré contando nuevamente la siguiente versión, ¿verdad? de mi vida, porque vemos que aquí hubo una transformación, ¿sí? Una afirmación en la fe, pero posteriormente vuelvo otra vez a donde yo estaba, donde Dios me había sacado. Le agradezco de todo corazón que nos haya acompañado, que Dios lo siga bendiciendo siempre, que le siga dando fuerza, sabiduría para que pues encamine pues por este camino a sus hijos, ¿verdad? Que es de gran bendición y que pues más que nada le agraden a Dios como usted lo hace, que de todo corazón, ¿verdad? ¿Qué le parece si antes de terminar el capítulo pues hacemos una oración? ¿Sí está bien? Ok, bueno, cerremos nuestros ojos. Padre bendito, en esta hora, Señor Jesús, te damos gracias por este momento, Dios, porque tú has sido bueno, bendito Dios, y nos has mostrado nuevamente que tus tiempos, bendito Dios, son perfectos. Gracias, Dios, porque el día de hoy nos estuvo acompañando nuestro hermano Fray. Señor Jesús, te pido que tú seas, bendito Dios, bendiciendo su vida, Señor, dándole fuerza, dándole sabiduría, Señor, para que él siga en tu camino. Bendícelo, Dios, como hasta el día de hoy lo has hecho. Bendice a su familia, Dios. Guárdalo, porque sabemos que Él es un siervo tuyo y que Él ama servirte, Dios. Que tú seas dándole esa fuerza, Padre, para que siga sirviéndote, Dios, y sea agradable ante tus pies, Dios. Gracias por este momento. Bendice a esas personas que a través de estos medios nos están viendo, Señor Jesús. Que tú seas abriendo su corazón y que esta palabra, bendito Dios, este testimonio les sirva, Señor Jesús, para reflexionar, Dios, que tú, bendito Dios, has sido bueno en todo tiempo y que así como transformó la vida de nuestro hermano Fray, pueda transformar más vidas, y que tú seas rescatando a todas esas personas que han sufrido, Dios, o han pasado de adicciones, entre otras, pues malos pensamientos, Dios, entre otras cosas. Gracias te damos por este momento. Amén. Amén. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que van a estar apareciendo en la descripción de este video, a que compartan y comenten también cuál fue la parte en la que más les llamó la atención. Esperemos si les haya sido de su agrado el capítulo del día de hoy. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga.